Prosiguiendo con nuestro estudio de teología sistemática, ahora nos corresponde estudiar neumatología, la primera parte. En San Juan 16, 7 y 8 encontramos: en realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo por mi parte regreso a mi Padre y ustedes ya no me ven. Y también en San Juan 16, 13, 14 y 15, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará, para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre, y les enseñará lo que está por suceder. También les hará saber todo acerca de mí, y así me honrará. Todo lo que es del Padre también es mío, por eso dije que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí. Biblia en lenguaje sencillo. A manera de introducción, con relación a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el credo niceno expresa de esta manera: y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Y el Catecismo Mayor de Westminster expresa lo siguiente: y al Espíritu Santo proceder del Padre y del Hijo eterno. Hebreos 1:5 y 6, Juan 1:14, Juan 1:14, San Juan 15:26 y Gálatas 4:6. El Hijo y el Espíritu Santo son Dios, iguales con el Padre, atribuyéndoles nombres, atributos, obras y culto, que solo son propios en Dios. Jeremías 23:6, Primera Juan 5:20, Salmos 45:6 y otros pasajes bíblicos. Sabemos que una de las doctrinas fundamentales de la Escritura es la del Espíritu Santo. En la, en la cristiandad hay distintas maneras de entender la enseñanza bíblica sobre la tercera persona de la Trinidad. El desafío que tenemos es considerar lo que realmente enseña la Biblia para luego considerar las posturas teológicas. ¿Qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? Y luego, ¿qué dicen los teólogos sobre el Espíritu Santo? La especialidad que estudia al Espíritu Santo es denominado neumatología, que deriva del griego neuma, que significa soplo, hálito, viento. Espíritu Santo en griego es pneumatos hagioi. Algunos, interpretando inapropiadamente sobre la base del significado de la palabra neuma, dicen que el Espíritu Santo es un viento benéfico, un aire benéfico, y que supuestamente hay que invocar e inhalar. Y desde el interior del cuerpo humano hay que echar aire impuro, es decir, espíritus malignos que también son aire y que penetran en el cuerpo humano. Vale la pena decir que esta es una doctrina totalmente equivocada, una interpretación equivocada de lo que realmente enseña la Biblia. En hebreo se usa la palabra Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la Biblia. Aproximadamente 2/5 partes de la Biblia hablan del Espíritu de Dios. Quien destaca más en el Antiguo Testamento es Dios Padre. Y sabemos también que el Hijo se presenta
en esas páginas. Y no por ello el Espíritu Santo es menos importante. Por ejemplo, Joel y otros profetas anuncian el día en que será derramado junto con los resultados de esa bendición. En los libros del Nuevo Testamento, con excepción de la segunda y tercera carta del apóstol Juan, todos contienen referencias a la obra del Espíritu Santo. En los evangelios se observa una labor destacable del Espíritu de Dios, y cada uno de los evangelistas hacen referencia a varios detalles de la obra y de la persona del Espíritu Santo. El médico Lucas lo menciona bastante. Juan abunda en detalles de su obra, además de las promesas de su desarrollo. Dentro de la enseñanza de la palabra de Dios, si bien no hay registro de palabras directas del Espíritu Santo, su labor fue vital. ¿Para qué? Para lo siguiente. Los personajes y los escritores bíblicos conocieron gracias a él las cosas reveladas de Dios. Profetas y otros entendieron realidades físicas y también otras realidades en el plano sobrenatural. Gracias a él se posibilitó la realización de tareas administrativas excepcionales, como en el ministerio de José. Obras artesanales como ocurrió con la confección del tabernáculo. Tareas de gobierno, administración de un país, como ocurrió en la vida de Daniel, de Salomón, de David. Además de numerosas obras milagrosas en las que el Espíritu Santo fue protagonista, usando la vida de los distintos personajes bíblicos. Él también jugó un papel preponderante en el registro de la palabra de Dios sin error, por inspiración. También hizo posible que los creyentes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y por supuesto de todas las épocas, pudieran entender la palabra de Dios y pudieran aplicar sus enseñanzas en la vida diaria. El Espíritu Santo con respecto a la salvación. En la Biblia no se plantea que haya que creer en el Espíritu Santo para ser salvo. La Biblia enseña fe en el Padre, en Romanos 4:24, y fe en el Hijo para ser salvo, San Juan 3, versículo 16. Sin embargo, la labor del Espíritu Santo en el desarrollo del plan de salvación es fundamental. Lo fue antes de la venida de Cristo, en su venida, en el desarrollo de su ministerio, en su sacrificio, después de su ascensión y en la aplicación de los beneficios del sacrificio del Señor Jesús en los integrantes de la Iglesia del Señor. De acuerdo con la palabra de Dios, el Espíritu Santo es nada más ni nada menos que el sello de Dios en la persona salvada. Dios nos sella a los creyentes con el Espíritu Santo. Pero su obra no acaba ahí con el sello de los creyentes. En la aplicación de los beneficios de la obra del Señor Jesús, prosigue la labor bendita del Espíritu Santo en el creyente de varias maneras. Cuando da lectura a la palabra de Dios o cuando estudia la palabra de Dios, el Espíritu Santo ilumina para que pueda entender esa palabra. En la vida diaria hace que la vida del creyente sea cada vez más agradable, es decir, realiza una obra de santificación. Por otro lado, aparecen por la obra bendita del Espíritu, virtudes en la vida
en la persona, en el carácter del creyente, a lo que la Biblia llama fruto del Espíritu Santo. Por otra parte, el Espíritu Santo se manifiesta a través de lo que la Biblia llama los dones del Espíritu, es decir, equipa al creyente de manera sobrenatural para servir al Señor. Da poder, es decir, lo potencia al creyente para servir no solo en un plano natural, sino por sobre todo en un plano sobrenatural. Y el Espíritu Santo guía al creyente a obedecer la Escritura. Le habla al creyente cuando está con inclinaciones a pecar, cuando está por ceder a la tentación, cuando necesita consejo, ánimo, aliento, fortaleza. Ahí está presente el Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor nos perfecciona y hará esta tarea hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Debemos recordar también que no puede existir una cristiandad vitalizada, es decir, llena de la vida de Dios, si no es por la presencia del Espíritu Santo. Él hace efectivo aquello que la obra de Cristo ha hecho posible. San Ignacio, uno de los padres apostólicos, dijo lo siguiente: la gracia del Espíritu Santo es la que establece la conexión vital entre el mecanismo de la redención y el alma del individuo. Aparte del Espíritu, la cruz yace inerte, un vasto mecanismo en posición de descanso, mientras que a su alrededor yacen inmotas las piedras del edificio. Solo después que el lazo ha sido asegurado, se puede proseguir la labor de levantar la vida del individuo mediante la fe y el amor, hasta el lugar que se le ha preparado en la Iglesia de Dios. Importantísima la labor del Espíritu Santo. Es la que establece la conexión vital entre la obra del Señor Jesús y las personas que creen en esa bendición. Aspectos controversiales relacionados con el Espíritu Santo. La personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Cristo que subió al cielo y bajó en Pentecostés y se presenta ahora en la iglesia en forma espiritual. El Espíritu Santo es solo una fuerza o energía positiva. Es un viento de bendición. ¿Es una persona? Cuando revisamos Hechos 5:3 al 5, el apóstol Pedro usa aquí los términos intercambiables. Habla del Espíritu Santo y al mismo tiempo dice que ese Espíritu es Dios. Esto demuestra que Él no es una fuerza impersonal, no es simplemente la energía positiva de Dios, no es la potencia de Dios, no es una energía bendecida. San Juan 16:8 usa el pronombre masculino ekeinos en griego y no ekeinon. Se debe notar que esta palabra ekeinos está en neutro, lo cual no significa que el Espíritu Santo no sea persona, sea una cosa, por ejemplo, o una energía. No, es una persona. Y habría que preguntarse, si no es una persona, entonces, ¿por qué la Biblia dice que el Espíritu Santo ayuda, consuela, convence de pecado, enseña, glorifica, llena, guía y otras labores que solo las personas pueden hacer? ¿Acaso una energía ayuda, consuela, orienta? Podemos encontrar unas tremendas referencias en San Juan 14 y San Juan 16 sobre la obra de la bendita persona del Espíritu Santo.
el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Seguramente en algún momento alguno de ustedes se ha preguntado, ¿Adán y Eva antes de la caída eran llenos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo llenó también bajo el antiguo pacto. Y para esto tendríamos que revisar Números 11, 17, versículos 25 y 26. Y vamos a encontrar sorprendidos de que el Espíritu Santo ya estaba obrando, llenando a las personas bajo el pacto mosaico. La otra pregunta que hay que plantearse es, ¿el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento habitaba ya dentro de los creyentes o solo sobre los creyentes? ¿Y cómo es ahora? ¿Un creyente tiene al Espíritu Santo sobre sí o al Espíritu Santo dentro de sí? Y para esto hay que examinar Nehemías 9:30, 1 Pedro 1:11. Otra pregunta bastante llamativa es, ¿hubo degenerados en el Antiguo Testamento? Es decir, gente que nació por obra del Espíritu Santo. Al revisar Salmo 51:11, nos sugiere esta idea. También Génesis 15:6, comparando con Juan 14:17. De esta manera, concluimos la exposición de este tema y les extiendo una cordial invitación para proseguir el estudio de teología sistemática. Bendiciones.